todos y todas, es un gusto saludarles. Yo soy Lenina García y en esta ocasión vamos a estar hablando un poco más acerca del liderazgo democrático. Soy educadora popular, también soy estudiante de la Universidad de San Carlos de la carrera de Lengua y Literatura y durante el periodo de 2017 a 2019 tuve la oportunidad de ejercer el cargo de secretaria general de la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León de la USAC, y esta experiencia me marcó profundamente, ya que fui la primera mujer en optar a este cargo en 98 años de fundación de la AEU, y me aportó muchas experiencias y muchas lecciones sobre cómo ejercer el liderazgo político en distintos espacios, y todos esos conocimientos los quiero compartir con ustedes en esta clase, así que va a ser un gusto compartir con ustedes. Bueno, y continuando con el tema del liderazgo democrático, ahora vamos a hacer una revisión rápida de cuáles van a ser los temas que vamos a abordar en esta clase. Y lo primero es que vamos a hablar un poco de los referentes de liderazgo tradicionales que han existido en Guatemala, que no necesariamente han sido en favor del bien común, pero que nos sirve para poderlos tener como claros en relación a qué tipo de ejercicios políticos se han dado en el país y que hay que analizar y cuestionar. También vamos a estar hablando de qué es el liderazgo democrático, a qué nos referimos con este tipo de liderazgo y en qué se diferencia de otro tipo de ejercicios de liderazgo más autoritarios, por ejemplo. También vamos a hablar de algunos valores para ejercer el liderazgo democrático que nos ayudan a dinamizar estos ejercicios políticos desde el bien común y desde la colectividad. Y vamos a hacer un análisis de caso exitoso en liderazgo democrático que parte de la experiencia de las juventudes y de la historia reciente de nuestro país, para poder finalizar con algunas propuestas metodológicas de cómo desarrollar estos liderazgos democráticos desde nuestro propio contexto y que tengamos insumos y herramientas para que sean sostenibles con el paso del tiempo. Muy bien, entonces continuando con esta clase, quiero compartirles cuál es el propósito del tema que vamos a estar abordando, ya que siempre nos planteamos una meta en el tiempo que vamos a compartir, y este propósito está muy vinculado a asumirnos como sujetos políticos en la realidad actual que vivimos como jóvenes, ya que la sociedad nos ha enseñado a ser objetos, a no reconocer nuestro propio valor y nuestra propia voz. Entonces, con esta clase vamos a aprender cómo el liderazgo democrático implica asumirnos desde ese sujeto político que somos para el cambio social. Entonces, ese es el propósito más importante de esta clase, y los objetivos didácticos que nos estamos planteando, que están relacionados con el aprendizaje y con aplicar esos conocimientos, están vinculados a que podamos identificar las características de ese liderazgo democrático que promueve como poder participativo el diálogo y la solidaridad. Estos ejes son sumamente importantes en el liderazgo democrático, y también tener un referente, porque como jóvenes muchas veces nos preguntamos qué ejemplos o qué prácticas podemos retomar que ya existan en el país que nos ayuden a nuestros propios ejercicios de participación política. Y finalmente, aportar una propuesta metodológica para ustedes como jóvenes que les ayude en ese camino de asumirse como sujetos y sujetas políticas, y que puedan aportar al cambio social desde sus comunidades, desde sus contextos y desde la forma en la cual se quieran organizar, tanto por la vía institucional como por la vía autónoma. Muy bien, entonces vamos a arrancar esta clase con lo que les había comentado inicialmente, de empezar a cuestionarnos esos referentes de liderazgo que tenemos a nuestro alrededor en el contexto guatemalteco. Y para iniciar me gustaría que vieran esta imagen y que podamos analizar detenidamente qué referentes tradicionales del liderazgo democrático hemos tenido en Guatemala. ¿Qué nos dice esta imagen, estos titulares de la prensa que nos recuerdan a ese binomio presidencial que marcó un hito en la historia de los casos de corrupción en Guatemala, develados por la CICIG, y que en 2015 generaron un boom ciudadano, ya que era de las primeras veces que se estaba hablando de casos de corrupción donde se veían involucrados funcionarios de alto nivel, y
me gustaría que reflexionáramos sobre estos titulares porque se supone que en la política nacional el presidente y la vicepresidenta deberían de ser ejemplo de liderazgo, ejemplo de administración transparente de los recursos y de reflejar ese llamado a la unidad de toda la población y de los distintos pueblos que cohabitamos en el país. Pero lamentablemente sabemos que la realidad es muy distinta, que muchas veces las personas que llegan a estos cargos van por un bien personal y creo que no es la excepción en el caso de este binomio presidencial que observamos en este momento, de todos los titulares que marcaron el mito del antes y el después de 2015, que también nos hizo despertar como ciudadanía. Entonces, esto es algo sumamente importante. Y ahora vamos a ver esta otra imagen que ha sido muy sonada, muy conocida en la política también nacional y que fue otro gobierno distinto al de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. De hecho, muchas personas tenían esperanza en este candidato presidencial que era muy conocido por la sociedad guatemalteca, por los medios de comunicación, por su canal y programa de televisión en teoría de comedia, pero que más allá de representar una esperanza en la gente después de 2015, únicamente vino a perpetuar las prácticas de corrupción, de autoritarismo y de violación al Estado de Derecho que tenemos en el país. Entonces me gustaría que observen también detenidamente esta imagen, qué símbolos ven reflejados, qué les transmite ver esas imágenes. ¿Creen ustedes que realmente estas personas son líderes en el país? ¿Qué nos inspira ese tipo de liderazgos? Y no sé ustedes, pero realmente de ver a tantos hombres, en este caso militares armados, lo que a mí me inspira es temor, no me inspira confianza. Entonces eso también es algo que cuestionamos en estos liderazgos. ¿Será que estos liderazgos son democráticos cuando vemos únicamente a hombres, en el caso de la primera imagen, hombres armados con un uniforme que hace alusión incluso a una época muy represiva en el país, donde hubo mucho dolor y despojo? Y en la siguiente imagen, que es sumamente reciente también, del contexto que estamos viviendo en la pandemia, ¿qué les inspira esa imagen? En donde están los hombres con su podio, con su espacio para hablar, y únicamente a un lado la ministra, en este caso la ministra mujer, la ministra de Salud. Entonces, ¿qué nos reflejan este tipo de imágenes? Me gustaría que lo internalicen ahorita que están observando esta presentación, pero que también nos cuestionemos si realmente esto es representativo, si como jóvenes nos vemos reflejados y por qué es necesario hacer este análisis crítico de los actuales gobernantes de nuestro país. Bueno, entonces, continuando con este ejercicio de análisis y de reflexión sobre los referentes democráticos tradicionales del país, ahora quiero invitarles a que podamos observar esta gráfica, que es de un estudio de ACIES sobre la confianza en los partidos políticos a lo largo del tiempo en Guatemala de parte de la población guatemalteca, y nos vamos a dar cuenta que es bastante desalentador la percepción y la confianza que las personas tienen hacia los partidos políticos. Si vemos cómo ha sido la tendencia desde 2004 a 2017, hay un decrecimiento de la confianza de la gente en estos espacios que deberían ser de articulación, donde se va a proponer a los candidatos que posteriormente van a estar en un cargo público, y tan solo un 14.6% de la población en 2017 confía en los partidos políticos. Es bastante desalentador, y esto también nos invita a reflexionarnos qué tipo de política queremos construir, qué referentes de liderazgo democráticos están madurando para que entonces la población se sienta representada en ellos. Pero también, aunado a esto, es bien importante que no perdamos la esperanza, ya que existen diferentes referentes en el país que están haciendo un cambio desde sus propios espacios, no únicamente en los partidos políticos o en el Estado, sino también en el arte, en la cultura y en otros ámbitos de Guatemala. Entonces, a pesar de esa realidad, quisiera que nos preguntemos qué referentes de liderazgo democrático tenemos en Guatemala. Y en esta imagen les quiero compartir algunos de los referentes democráticos que han marcado mi vida
y que de hecho he tenido la oportunidad de conocerlos personalmente, y una de ellas es Sara Curruchich. Ella es una cantante y compositora maya cachiquel, activista por los derechos humanos de las mujeres y de las comunidades indígenas. Sara Curruchich tiene 27 años y creo que todas conocemos su historia, también conocemos cómo ha sido el arte y el camino de ella para poder hacerse un espacio en la sociedad guatemalteca, y que su música también lleva una reflexión de cambio y de solidaridad para los pueblos. Entonces Sara, a través de la música, está transformando, está inspirando a muchas personas y se está asumiendo también como una sujeta política que tiene una voz propia, que tiene una propia propuesta política para el cambio social. Entonces Sara es una referente sin duda alguna de liderazgo democrático en nuestro país. Y también observamos ahí al fiscal Juan Francisco Sandoval. Él es abogado y notario y ha estado como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, que se llama FESI, y pues tiene 37 años, también es bastante joven, igual que todas y todos nosotros, y el papel que ha hecho de liderazgo en esta fiscalía ha sido muy importante para poder investigar casos de corrupción e impunidad en el país, que han reflejado y que han impactado en que Guatemala no tenga las condiciones y que los recursos económicos no se estén empleando para beneficio de la población. Además de cuestionar el actuar de muchos funcionarios públicos que han cometido delitos y que han obstruido la justicia en el país. Entonces, para mí estas dos personas han sido muy importantes de referentes de liderazgo democrático, y que desde sus propios espacios están transformando la política y que están promoviendo otro tipo de valores desde la justicia y el cambio social. Muy bien, entonces después de escuchar a estos referentes democráticos que les he compartido en mi vida, tanto Sara como el fiscal Juan Francisco Sandoval, quisiera que ustedes desde sus propios espacios puedan hacerse esta reflexión de qué personas les inspiran a trabajar por un cambio en su comunidad y en el país, para que también hagan esa introspección y puedan preguntarse quiénes tienen a su alrededor, quiénes ya les inspiran, quienes ya creen que están liderando un cambio para Guatemala o para sus localidades. También quisiera que se preguntaran qué cualidades tienen estas personas, porque un líder o una lideresa no es una persona que pasa desapercibida, sino que es una persona que tiene ciertas cualidades y ciertos rasgos tanto emocionales como intelectuales, como de su propia convivencia con las demás personas. ¿Qué cambios se están promoviendo? Porque un líder promueve este tipo de cambios de un estado actual, de una situación a otra. Entonces se puede ver ese cambio, se puede ver esa, digamos, esa manera en la cual las localidades o los contextos evolucionaron a raíz de alguna problemática, y si estas personas trabajan en conjunto con otros compañeros y compañeras, si es un trabajo más a nivel personal, a nivel individual, o si forman parte de algún grupo, de algún partido, de alguna organización o de un colectivo, porque esto también es importante entender que el liderazgo democrático es muy amplio y que cuando se suman otras personas u otras juventudes, el impacto es mucho mayor. Entonces quisiera que se hagan esa reflexión y que también veamos que Guatemala tiene muchas personas que realmente están haciendo un cambio por la realidad que actualmente vivimos. Bueno, entonces, después de haber platicado un poco sobre los diferentes liderazgos tradicionales que han existido en Guatemala, de presidentes, vicepresidentas que han estado involucrados en casos de corrupción y que no representan ese liderazgo del cual hablamos y al cual avanzamos, quisiera que revisemos algunas definiciones sobre qué es el liderazgo democrático, para que entonces también vayamos apropiándonos de este liderazgo y que lo vayamos comprendiendo. Y para ello tenemos acá una cita de González y López de 2007, que nos habla que el liderazgo democrático es aquel que promueve un ejercicio sistemático de análisis y reflexión de los valores y significados implícitos en las prácticas organizativas injustas, que permita lograr un cambio y transformaciones en pos de una mejora en los diferentes ámbitos que constituye la sociedad,
Y con esto profundizamos que definitivamente los liderazgos democráticos parten de esas prácticas injustas que se están viviendo en los diferentes territorios y que para esto el contexto de cada joven es muy diferente. A algunos jóvenes les está afectando la minería, a otros les está afectando la violencia sexual, por ejemplo, hacia las mujeres, hacia las niñas, o pueden ser problemáticas donde el Estado simplemente no está asumiendo su responsabilidad. Entonces, a partir de esas problemáticas muy específicas e injustas, es que la población se organiza y que surgen estos ejercicios de liderazgo democrático para una transformación, porque estamos buscando un cambio, no buscamos quedarnos en el mismo estado en el cual nos encontramos, donde las personas no son vistas como humanas, sino que como simplemente objetos, personas que están ahí para reproducir la mano de obra barata, pero no hay una transformación, no hay un bienestar para la población. Entonces esto nos dice González y López de 2007, y también tenemos esta otra definición de Robles Antonio de 2009, que nos amplía un poco más el liderazgo democrático y que nos hace alusión a que supone la aplicación de ciertos valores democráticos declarados en las constituciones y las cartas de derechos humanos para que se pueda promover una ética pública, donde se puedan aplicar estrategias adecuadas con el fin de que estos fines y cambios colectivos realmente sean una realidad para la población y que haya una vocación política. ¿Y por qué hacemos alusión a estas cartas de derechos humanos? Porque definitivamente al hablar de un liderazgo democrático, entendemos que estamos en un sistema democrático donde los estados se han comprometido no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional de cumplir con estos derechos humanos, que los derechos humanos no son un privilegio, sino que son una garantía que todas las personas tenemos sin importar nuestra condición social, sin importar nuestra adscripción étnica, o sea, son derechos que asumimos por el simplemente hecho de ser personas. Entonces, en un liderazgo democrático, nosotros y nosotras partimos de esos derechos humanos, de esas cartas, tanto nacionales e internacionales, que son esa brújula en nuestro actuar. Entonces, con estas definiciones estamos hablando y estamos adentrándonos un poco más al liderazgo democrático, identificando también esas características y sobre todo reforzando que es un liderazgo que promueve el diálogo entre todas las personas y que busca el bienestar común y colectivo. Bueno, entonces, retomando lo que ya sabemos del liderazgo democrático y las diferentes definiciones que nos aportan los autores, quisiera que hablemos un poco sobre los valores que necesitamos ejercer para un liderazgo democrático, porque definitivamente un líder no es una persona inhumana, sino que es una persona que tiene conciencia de sí misma para poder proyectarlo en los demás. Y algo bien importante es la libertad y la autonomía para el desarrollo de un espíritu crítico, iniciativa y responsabilidad. Cuando hablamos de libertad no lo entendemos como esa parte donde cada persona hace lo que quiere sin ningún tipo de conciencia de los efectos que puede representar para otra persona, sino desde la autonomía, digamos, desde ese bienestar y ese equilibrio que tengo como persona para poderlo proyectar hacia los demás, y que también buscamos la libertad de los demás, que no queremos la opresión para la gente, que no queremos las desigualdades, sino que todas las personas sean libres de ejercer sus derechos y libres de cumplir también sus sueños y sus objetivos en la vida. Pero para esto es bien importante la autonomía de tomar nuestras propias decisiones y de establecernos en esos principios que tenemos como personas. También es sumamente importante la cooperación y la solidaridad, porque desde este modelo, digamos, capitalista, desde este modelo individualista, se nos ha enseñado que cada persona tiene que luchar de manera aislada, sola, y que cada quien se haga cargo de su vida y de su presente, pero en estos otros paradigmas donde estamos construyendo una política diferente, consideramos que la cooperación y la solidaridad son la base fundamental para cualquier ejercicio de liderazgo democrático, que en la sociedad, cuando unimos esfuerzos por un objetivo en común,
se logran cambiar estructuras bien arraigadas y que una persona, o como dicen, una golondrina no hace verano, sino que necesitamos toda una serie de colectividad para que las cosas cambien. Entonces estos valores son sumamente importantes para cambiar totalmente esta realidad y darle un giro a esta lógica bastante individualista y mercantilista que nos ha hecho mucho daño en la sociedad guatemalteca y mundial. También el diálogo y la autorregulación, que son herramientas para trabajar en un contexto democrático. Actualmente vemos que la población y los diferentes grupos de la sociedad no están dialogando y el diálogo implica una escucha y también hacer uso de esta palabra que tenemos como sujetos políticos. Entonces, en un sistema democrático, en un liderazgo democrático se promueve el diálogo, donde todas las personas podamos expresar lo que sentimos y lo que pensamos sin ser criminalizados por eso, pero también que podamos entender que somos una sociedad diversa, con muchas maneras de ser y pensar, y que si todas nos escuchamos y todas nos involucramos, podemos encontrar soluciones diversas para esos problemas que estamos viviendo. Y la autorregulación, que va muy aunada también a la autonomía, nos habla de esos límites que como personas también nos ponemos a nosotros mismos y cómo autorregulamos nuestro carácter y nuestra conducta. Veíamos en las imágenes anteriores de gobernantes que no tienen autorregulación, que hacen únicamente lo que ellos quieren para su propio bienestar, sin importar pasar por encima de las demás personas o si sus decisiones van a afectar inclusive la vida de otras personas. Entonces la autorregulación habla de ese respeto que yo tengo hacia mi propia vida, hacia mi propia dignidad, pero que también tenemos hacia los demás. Entonces, con estos valores fundamentales, son algunos nada más, existen otros, pero era lo que quería compartirles de lo más importante que tenemos que tomar en cuenta para ejercer este tipo de liderazgos democráticos. Bueno, entonces, ahora que hemos estado hablando del liderazgo democrático, de los valores, de las definiciones, quisiera que conozcamos un poco más sobre un caso de éxito de liderazgo democrático en la historia reciente de nuestro país, en el cual de manera personal yo fui parte, me siento muy emocionada de compartir esta experiencia con ustedes, sobre la recuperación de la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León, de la Universidad de San Carlos, que ha sido una asociación histórica que de hecho ha cumplido 100 años ya de existencia, pero que lamentablemente del periodo del año 2000 al 2017 estuvo cooptada por personas que no representaban los intereses del estudiantado, que lamentablemente la utilizaron para lucrar, para robar los recursos de los estudiantes e inclusive violentarlos físicamente. Entonces, la recuperación de esta asociación fue un hito súper importante para los estudiantes, porque era recuperar una institución que estaba desde su origen al servicio de los estudiantes y volverla a poner en el centro. También es un ejercicio de liderazgo bien importante porque vino a recuperar la esperanza de la organización estudiantil y que las mujeres también podemos estar en estos puestos de dirección, que como les comentaba, pues he tenido la oportunidad de estar en esa asociación. Entonces, ahora les invito a que veamos este esquema en el cual amplío un poco más las características de nuestra experiencia de liderazgo democrático en la AEU en el periodo 2017 a 2020 y que son un ejemplo o que pueden ser un referente también para ustedes como jóvenes. Quizás muchos estén preguntando ahorita, ¿será que participo en política? ¿Será que me involucro? Entonces, déjenme decirles que sí es posible, que nosotros lo logramos hacer de una manera muy autónoma, de una manera muy orgánica, siendo estudiantes de 20, 21, 25 años, que sí hemos estudiado y sabemos un poco más sobre teoría política, pero que más que todo lo hicimos por la convicción de lograr un cambio, de cambiar esa realidad que nos estaba afectando, de no tener a quién acudir ante nuestras problemáticas y de no sentirnos representados por estas personas. Entonces, vamos a hacer esta revisión de las características de la experiencia de liderazgo democrático y lo primero que quiero compartirles es que esto marcó un hito
porque fortaleció la participación de las mujeres en los espacios de representación. Ya les había indicado que yo fui la primera mujer en estar en la Secretaría General, que es como decir la presidenta de la asociación, y nunca había existido una mujer en ese cargo. Esto es algo alarmante porque también quiere decir que en 97 años, 98 años de fundación de la AEU, nunca se confió en una mujer para este liderazgo. ¿Y qué nos dice eso? ¿Qué nos refleja eso? Que es un movimiento estudiantil muy machista y patriarcal también, como se ve reflejado en la sociedad, también se ve reflejado en la universidad. Entonces, además de que yo haya llegado a esta representación, nuestro secretariado estaba conformado por un 50% mujeres, un 50% hombres, y también había compañeros que se autodenominan como de la diversidad sexual, y eso hizo que fuera un secretariado muy diverso, y eso es muy importante para la democracia, que si hablamos de liderazgo democrático haya representación de los diferentes grupos y personas que formamos parte de la sociedad. También otro aspecto y otra característica es que la toma de decisiones en esta asociación siempre la hicimos de manera colectiva. No se tomaban decisiones de manera unilateral de lo que una persona quisiera o un grupo quisiera, sino lo que todas las personas a través del consenso pudiéramos aportar. Y en esa foto que pueden observar ahí, se puede ver cómo la toma de decisiones se hace de manera colectiva y se lleva a cabo la primera Asamblea General Estudiantil en los últimos 20 años con la participación de alrededor 10.000 estudiantes. Entonces, en las asociaciones se tiene esta vocación de hacer asambleas porque es cuando se convoca a todas las personas a ser parte de la decisión o de los problemas que se van a abordar y se toman decisiones de manera colectiva. En esta asamblea se hizo en la Plaza de los Mártires y en Rectoría con la participación multitudinaria de casi 10.000 estudiantes. Fue algo muy impresionante y cómo cada estudiante desde sus unidades académicas tomaba la palabra y se apropiaba de esta voz que tenemos como estudiantes. Otra característica es la defensa de los derechos estudiantiles y de una educación pública superior de calidad. Cuando estamos en estos espacios no estamos al azar, sino que estamos por una causa, que era lo que les contaba anteriormente, que estamos para transformar una problemática, estamos por una cuestión de cambio. Entonces nosotros estábamos ahí por la defensa de la educación pública superior y de calidad, que en la Universidad de San Carlos todavía no es una realidad. Apenas un 2% de la población guatemalteca tiene acceso a la educación superior y esa fue una lucha y es una iniciativa que estamos liderando y seguimos liderando de manera permanente. Yo ya no estoy en la asociación, pero sigo siendo parte de la Asamblea General de esos estudiantes que somos por el simple hecho de inscribirnos como estudiantes en la USAC. Entonces, esa es la causa y ese es el horizonte por el cual siempre se defendió la asociación. Y otra característica importante es la articulación y la movilización ciudadana. Entender que estos cambios no los vamos a hacer de manera aislada. Si bien es cierto, el sujeto político de la AEU somos los estudiantes, o como ese término, estudiantes, pero también hay otros sectores de la población, como el sector campesino, de pueblos indígenas, de mujeres, que también tienen sus propias iniciativas y que cuando ocurrieron crisis graves en el país a raíz del pacto de corrupción y de impunidad, establecimos esos diálogos y esas alianzas para expresar nuestro descontento y también hacer un llamado a la movilización. Entonces, esta es una característica bien importante de nuestra experiencia, que no solo articulamos desde el bloque estudiante, sino con diferentes sectores de la sociedad, y que eso es parte del liderazgo, cómo se hace ese llamado a la población a no quedarse indiferentes, sino a decir, bueno, está pasando esto en el país, nos afecta a todos, salgamos a las calles, accionemos, manifestemos ese descontento. Y en esa ocasión nosotros tuvimos la oportunidad de convocar a dos movilizaciones sumamente grandes, que fueron el 20 de septiembre de 2017 y el 20 de septiembre de 2018. Entonces, estos ejercicios de liderazgo estamos seguros que ayudaron a que la población guatemalteca sintiera una confianza
en este grupo de personas, en este sujeto político que somos las y los estudiantes, ante todo lo que estaba ocurriendo en el país y también ante ese hartazgo y ese enojo de ver que la política tradicional no nos representaba. Entonces, estas características son las que yo les puedo compartir de nuestra experiencia, muy a grandes rasgos, porque hay muchos detalles que abordar, pero me gustaría también preguntarles, después de que les conté esta experiencia breve, qué herramientas e ideas les quedan para sus propios ejercicios de liderazgo democrático. Ustedes también forman parte de alguna universidad, de algún colectivo. En mi caso personal, yo estaba estudiando en la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media cuando empezó a suceder todo esto de la recuperación de la AEU, y era un estudiante regular como cualquier otra persona, pero después de venir organizándome en diferentes espacios de sociedad civil y de ver cómo a partir del 2015 se explotan todos estos casos de corrupción e impunidad, encontré un grupo de jóvenes y personas con las cuales me sentí muy identificada, y dialogando con ellos fue que decidimos empezar a participar, a no quedarnos únicamente callados ni calladas. Y yo en mi caso, ¿verdad? Reflexionar que si yo ya tenía esta experiencia y trayectoria, la podía poner al servicio de los estudiantes y a participar en este partido político universitario con el cual ganamos las elecciones, y posteriormente ya desarrollar este ejercicio de liderazgo. Entonces, esa fue nuestra experiencia. Espero que también les deje insumos a ustedes y que sobre todo reivindiquemos la defensa de los derechos humanos desde este liderazgo democrático, desde la alegría y desde la colectividad, que fue algo que siempre marcó nuestra militancia política, como le llamamos, porque también estamos aquí para construir desde otros lugares, no desde el odio, no desde la violencia, sino que por eso hablamos de liderazgo democrático, para que todas y todos nos podamos escuchar y que vayamos con un espíritu de cambio a esos espacios que están esperando nuestro accionar. Y bueno, después de escuchar esta experiencia de la representación en la AEU que les compartí de manera muy personal y de todo lo que hemos venido hablando en el transcurso de la clase, quisiera que nos detengamos ya en esta última parte en conocer esta propuesta metodológica que nos hacen las compañeras feministas de la Asamblea Feminista, que quiero compartir con ustedes, sobre cómo construir sujetos y sujetas políticos. Desde el feminismo también hay mucha teoría que retomamos para poder ejercer estos liderazgos, esta manera de construir política, y también les comparto que el feminismo ha sido esa propuesta teórica que me ha orientado en todo mi accionar, y es por eso que la quiero compartir con ustedes. Y bueno, esta propuesta nos habla de más o menos cuáles son los pasos o cuál debe ser el ciclo a llevar a cabo para que nos asumamos como sujetos y sujetas políticas, y por ende posterior a eso construir ejercicios de liderazgo democrático, que es algo bien importante que les mencionaba, que no vamos a poder liderar un movimiento si primero nosotros y nosotras no creemos en nuestro propio poder personal y no creemos que somos capaces de lograr un cambio en la sociedad y de dar ese paso de únicamente ser observadores de la realidad y asumirme como merecedora de ese bienestar que por el simplemente hecho de haber nacido persona en este mundo merecemos. Entonces, en esta propuesta metodológica hay, digamos, 4 grandes pasos, y lo primero es tener una propuesta política, y esto quiere decir qué es lo que nosotras y nosotros estamos proponiendo ante la problemática que vivimos. Retomando el ejemplo de la Asociación de Estudiantes Universitarios, nosotros teníamos una propuesta política, teníamos un plan de trabajo que compartimos con los estudiantes para lograr un cambio, y los estudiantes confiaron en esa propuesta política. De igual forma, en nuestros ejercicios de liderazgo, si no tenemos una propuesta política, entonces ¿cómo sabemos hacia dónde queremos ir? ¿Cuáles son los objetivos, las grandes actividades y la visión de hacia dónde queremos ir? Entonces eso es algo bien importante, la propuesta política, que va a depender de los contextos y que cada persona o cada colectividad en conjunto pueda construir las características de esa propuesta política.
Y la segunda fase de este proceso habla del pensamiento propio, o sea, cómo desde nuestra propia realidad vamos creando ciertas reflexiones de nuestro alrededor, de lo que nos rodea, y vamos creando un pensamiento muy personal y específico del grupo o de la población a la que represento. Y eso significa mirar profundo, producir categorías, analizar y reflexionar sobre la realidad. Vuelvo a tomar el ejemplo de la AEU. En este caso a nosotros nos tocó reflexionar un montón sobre el contexto universitario, que era en el cual nos desenvolvíamos, y comprenderlo, cómo funciona, quiénes son los actores que lo conforman, cómo estamos interpretando la realidad de esa situación. Entonces, tener esos ejercicios de análisis y reflexión nos dan insumos de cómo queremos accionar en ese contexto, cómo queremos hacernos un espacio y cómo queremos transformar esa realidad. Entonces es necesario comprender esa realidad y decirla y nombrarla desde nuestras propias palabras. Como les explicaba, a veces tenemos este prejuicio de, bueno, pero si yo no he terminado mi carrera universitaria, no tengo los mismos títulos que muchas personas tienen, pues en realidad como jóvenes ya tenemos un criterio propio, ya podemos alzar la voz. Entonces son todas estas ideas también desde el adultocentrismo que nos han hecho pensar que por ser jóvenes no tenemos la experiencia o no vamos a tener la capacidad de liderar algo, y es algo totalmente equivocado. Si tenemos una voz propia y podemos hablar desde nuestra propia realidad, no importando inclusive si somos niños y niñas, porque ese es un derecho que tenemos a participar y a expresar lo que sentimos y lo que pensamos, y que sea reconocido como tal. Después viene la parte de los caminos a seguir, teniendo claro cuál es la propuesta política, cuáles son las formas de liderazgo, cuál es nuestra interpretación de la realidad y del contexto en el cual nos desenvolvemos. Entonces, ¿qué caminos vamos a seguir? ¿Cómo queremos dar ese paso hacia adelante en relación a resignificar esa realidad que ya conocemos, resistir e inventar otras formas de convivencia? Aquí esto tiene que ver mucho con la propuesta, con la creación, con llevar a la práctica esos caminos que queremos trazar y que queremos labrar para el cambio social. Entonces es bien importante resignificar también nuestras narrativas y posicionarnos desde dónde queremos ejercer este liderazgo. Ya les mencionaba que en nuestro caso, pues traíamos una influencia bastante fuerte de formas de hacer política de los años 80, de los años 70, pero que en la actualidad ya no son compatibles con el sistema democrático y con las reivindicaciones que tenemos desde los derechos humanos. Entonces, como juventudes también, cuando nos tocó asumir, tuvimos que resignificar muchas cosas, resignificar qué significa para nosotros la política, qué significa para nosotras la educación, la lucha social. Entonces, eso es bien importante, que resignifiquemos, que abramos nuestro corazón, que interioricemos y digamos, esto es lo que significa para mí, por ejemplo, el liderazgo, o esto representa para mí los derechos humanos, y de esta forma, a través de estos caminos, es que lo quiero y lo queremos hacer. Y también inventar. Creo que ahora con las redes sociales y toda la globalización, podemos darnos cuenta de ejercicios de liderazgo que están ocurriendo en otros países y de cómo los jóvenes utilizan las redes sociales para exponer sus formas de pensar, y cómo inventan también otras maneras de defender derechos, de promover un liderazgo. Entonces hay que ser creativos, hay que dejar volar la imaginación y sacarnos de la cabeza todas estas formas tradicionales que ya hemos venido estudiando, que no nos representan, y que como jóvenes hay otras formas de expresarnos, desde el arte, desde la cultura, desde la tecnología, tantas maneras que pues ustedes sabrán en cuál se quieren, con cuál se quieren orientar o decidir. Y finalmente la acumulación de fuerza política, que esto ya es, digamos, cuando tenemos una propuesta política consolidada, la hemos socializado, cómo vamos a sumar a otras personas a que sean parte de este esfuerzo, porque el cambio no lo podemos lograr solos y solas, necesitamos de otras personas que también nos acuerpen en estas causas justas. Y la acumulación de fuerza política se puede ver muy bien ejemplificada con lo que les conté anteriormente, de que cuando la AEU se recuperó y ya empezamos a tener esta visibilidad en el ámbito público,
empezamos a acumular esa fuerza política con otras personas, con otros colectivos. Y fue impresionante cómo logramos aprender muchísimo, por ejemplo, de las resistencias, perdón, de los pueblos indígenas, de cómo ellos han resistido históricamente y que también nos muestran otras maneras de hacer política, pero también están las mujeres, están los niños y niñas, las personas con discapacidad, está la comunidad LGTBIQ. Entonces, si acumulamos esa fuerza política, seguramente en un futuro, esperamos no muy lejano, la política va a empezar a cambiar, porque estos liderazgos democráticos van a ser asumidos por personas que realmente tienen esa ética y esos valores de los cuales hablábamos. Entonces, también para ser líderes democráticos necesitamos tener esa vibración, digamos, ese acuerpamiento de otras personas, porque es un indicador bien grande de que cuando una persona está yéndose por intereses personales se queda sola, porque no hay quien la escuche, no hay alguien que resuene con sus discursos. Entonces, el tener a otras personas que son parte de esos gremios, sea estudiantes, sean jóvenes, sean trabajadores, es esa fuerza política que acuerpa esa causa social. Entonces, con esta metodología les invito a que ustedes se cuestionen si ya están desarrollando sus liderazgos democráticos o están a punto de hacerlo. Considero que estas 4 fases son bien importantes para saber qué necesitamos reforzar, quizás por ahí la propuesta política o quizás la acumulación con otros grupos y colectivos, y sobre todo resignificar, apalabrar con nuestras propias expresiones y vivencias hacia dónde queremos ir, para que entonces este liderazgo democrático llegue y genere el impacto que necesitamos en nuestro país. Bueno, entonces ya para concluir con esta clase que compartimos en esta ocasión, vamos a hacer una síntesis bastante breve de lo que hemos hablado, a manera que también sea un resumen y una síntesis en nuestro ejercicio y que nos vayamos con las ideas más concretas y necesarias sobre el liderazgo democrático. Entonces, lo primero es darnos cuenta que a pesar de la realidad guatemalteca, a pesar de que hay un descontento generalizado en la sociedad hacia la política y hacia estos referentes de liderazgo tradicionales, es sumamente importante que como jóvenes nos asumamos como sujetos políticos y que asumamos esa ciudadanía de poder participar y de poder aportar al cambio social. Considero que esto es algo bien importante porque de lo contrario la realidad no va a cambiar si no nos asumimos y no nos apropiamos de esas cualidades y ese potencial que tenemos como jóvenes en el cambio y en la transformación que necesita el país. Como jóvenes tenemos la energía, tenemos la sabiduría de nuestra edad y de nuestra experiencia para poder propiciar estos cambios. Entonces esa es una reflexión bien importante que en esta conclusión quisiera que tengamos muy presente, y también que el liderazgo democrático promueve la defensa de los derechos humanos y la recuperación de las instituciones en función de la consolidación de ese Estado democrático. Esto también es muy importante porque todos estos ejercicios los estamos garantizando para que entonces el Estado, desde su función de garantizar esos derechos, asuma su responsabilidad. Y aquí nos preguntamos, ¿qué pasaría si en Guatemala realmente el servicio de salud fuera de beneficio para la población, las escuelas, la educación? Entonces, si el Estado realmente asumiera su responsabilidad, no tendríamos, por ejemplo, los niveles de pobreza, de desnutrición que actualmente estamos observando. Entonces, por eso nuestros liderazgos democráticos deben ir orientados a que también se haga esa exigencia hacia el Estado, hacia que sean respetados nuestros derechos, pero también nosotros ejercerlos. Entonces es una cuestión de doble vía. Si creemos en este Estado democrático, entonces también creemos que es nuestro derecho participar. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar por un lado la exigencia y la fiscalización hacia ese Estado, y siempre presentes los derechos humanos que hablábamos, que son garantías y que son lo que permiten el desarrollo pleno de las personas, porque eso es a lo que vamos, al desarrollo pleno de las personas, del bienestar y de un cambio en la sociedad. Entonces,
Es importante asumirnos como sujetos políticos con una voz propia, con valores que profundicen el bien común y que contribuyan a un cambio en la sociedad. Entonces, esto es lo que a grandes rasgos hablamos en esta clase, que estuvimos mencionando muchísimo: liderazgo democrático, democracia, derechos humanos, valores y participación. Entonces, espero que realmente todo esto que estuvimos discutiendo colabore y contribuya a que hayamos podido entender un poco más a qué nos referimos con liderazgo, qué características o qué valores promueve realmente un líder que respeta y cree en la democracia, y también pensándonos en el contexto en el cual nos desenvolvemos, porque la experiencia que yo les compartí sin duda alguna es muy personal. Yo soy una mujer joven que vive en la ciudad de Guatemala, pero yo sé que hay muchas realidades de jóvenes que viven en áreas de los departamentos, en áreas rurales, con acceso a servicios o no. Entonces, no hay una receta realmente para decirles sigan estos pasos y así van a ser un líder democrático, pero sí hay reflexiones, sí hay teorías, hay conceptos que fueron los que estuvimos reflexionando en esta clase, para que ustedes ahora con esos insumos vayan y hablen, reflexionen sobre su propia práctica y tomen las mejores decisiones en la colectividad, y adentrarse a este mundo de la participación política y del liderazgo democrático, y no tener miedo tampoco a equivocarse, al error, que es algo totalmente humano, pero que nos enseña a reforzar todo lo que hemos aprendido en esta clase sobre liderazgo democrático. Bueno, muchísimas gracias por haber sido parte de esta clase sobre liderazgo democrático. Me siento muy contenta de haber compartido con ustedes todos estos conocimientos y aprendizajes. Quiero cerrar esta clase con una frase de Sara Curruchich, que es una mujer indígena cachiquel que admiro muchísimo y que es un referente de liderazgo también en mi vida, y decirles que crean en sus capacidades, en su potencial, y que a pesar de toda la situación de violencia, de abuso que nos rodea en nuestro alrededor, tenemos la capacidad de cambiar ese contexto y esa realidad, que ya tenemos todo lo que necesitamos como jóvenes para lograr este cambio si confiamos y accionamos desde la colectividad. Y bueno, esta frase dice así: que no se mueran tus sueños, que no se apague tu luz, que no languidezca la esperanza, que no se apague el amor, que florezca nuestra victoria, que no muera, que no se apague nuestra voz. Muchísimas gracias.